Imagen, plataforma digital. Muy buena tarde, como cada martes en este programa G4 de análisis político con los expertos en la materia, y es un gusto llevar hasta ustedes este análisis de la jornada electoral del pasado 6 de junio, en donde los resultados sorprendieron a muchos y dejaron inconformes a otros tantos. Y es un gusto darle la bienvenida a Isabel Polvo, que en esta tarde nos acompaña, muchas gracias, y al maestro catedrático, analista político, Claudio Sirio. Bienvenidos, buena tarde. Muchas gracias por invitarnos, Manuel. Gracias. Pues para que hablemos acerca de esta efervescencia, se logra tener una afluencia muy importante en la votación y las expectativas sorprenden a muchos, otro tanto pues las lamentan. Isabel Polvo, ¿cómo percibiste esta actividad, esta fiesta de los mexicanos en Tlaxcala? Sí, gracias, Manuel. Habría que iniciar mencionando que en esta jornada electoral, pues, la ciudadanía tuvo esa decisión de participar en las urnas y de emitir su voto a favor de los candidatos que ellos consideraron, ¿no? En el caso, pese a que el contexto de la pandemia, pues la ciudadanía no se quedó en su casa y habían largas filas en diferentes puntos de la entidad. Se logró tener una gran participación con más del 65% de la participación ciudadana. La vuelve histórica, y ¿no? Eso es importante pues destacar, sobre todo porque en años anteriores pues sí había abstencionismo, ¿no? Lo que pensábamos que en algún momento los partidos políticos pudieran generar esa apatía, porque en esta ocasión hubo 15 partidos políticos, ¿no? Sin embargo, la población sí decidió participar y apoyar a cada uno de los candidatos que en ese momento se registraron ante el órgano electoral. Y pues en ese sentido creo que celebrar esa parte principalmente, porque sí hay participación ante el contundente pues ya triunfo de la candidata ahora ya virtual gobernadora. Pues también hay un gran festejo y lo vimos cuando se llevó a cabo pues al día siguiente, ¿no? El festejo masivo en el Domo Blanco. Maestro, esta perspectiva, la marca funciona, lo que platicabas en programas anteriores, sí. La marca se vuelve
a imponer y toda esta maquinaria logra hacer que este partido logre posicionarse, no como preferente, no arrasador, pero sigue teniendo una influencia importante en Tlaxcala. Sí, desde luego. En principio, pues destacar lo que dice Isa respecto a la participación política, el día de la jornada electoral, porque efectivamente en lo que yo llamo la prehistoria electoral en México, que es antes de 1988, pues de lo que padecíamos era fundamentalmente de que la gente pues no acudía a las urnas. Entonces, ese elemento es muy importante para entender de repente como visiones simplistas que se presentan continuamente, por ejemplo, por el hecho de que hay muchos partidos, de que hay muchos candidatos, de que todos creen que tienen la posibilidad de ganar, ¿no? Aquí incluso vale la pena diferenciar entre el término posibilidad y el término probabilidad, porque la posibilidad solo implica si es que sí o no se puede presentar una situación. Entonces yo he señalado, por ejemplo, en el caso que me comenta Manuel, de alguna manera con el que podríamos entrar, es que desde hace un buen rato, yo diría año y medio o quizás más, yo venía señalando que los escenarios del futuro inmediato, cada 2 años, se enfocaban a lo que ya mencionabas tú, Isa, hace un momento, que Lorena Cuéllar Cisneros se alzaría con la mayor cantidad de los votos. Pero también venía diciendo que más que un triunfo, un eventual triunfo de Lorena Cuéllar, era un triunfo de la marca. Lo que comentabas, la marca. Lo que los expertos en la materia llaman marca, que es en este caso el nombre del partido. ¿Qué más quisiéramos que fuera un posicionamiento del partido como tal? Porque eso ya es sociológico, eso ya no es ciencia política, eso ya es sociología política. ¿Qué más quisiéramos que fuera un programa, una visión de Estado, un proyecto de gobierno? ¿Qué más quisiéramos que fuera así? No, es simple y sencillamente la marca, está posicionada en el mercado electoral de una manera increíble. Pero también dijimos que esto se hacía fundamentalmente a partir del discurso del presidente López Obrador desde el 2018 para acá. Entonces, más que un triunfo de Lorena Cuéllar, es un triunfo de la marca Morena. Ella contribuye, pues desde luego que sí, con una parte. Claro que hay gente que es fielmente seguidora de Lorena Cuéllar. Pero ese no era mucho el asunto. El asunto estaba en que esa marca está posicionada de tal manera que puede jalar a muchos candidatos. Lo podemos comentar después con el caso del Congreso local y del Congreso federal. Sí, pero en este caso muy particular, digamos, la marca Morena era: yo voto por Morena, no me importa quién sea el candidato. Y beneficiaria de ello, pues va a ser Lorena Cuéllar, ¿no? Porque en estricto, yo comentaba hace tiempo y acabo de escribir un artículo ha publicado hoy un amigo experto en materia de encuestas, mi amigo Javier Quiñones, que tiene un medio también, un portal digital. Él me platicaba en la penúltima encuesta de Mitofsky que él había hecho ya el cálculo de votos netos que llevaría de ventaja Lorena Cuéllar, y me decía que era una diferencia de 80,000 votos. Y decía, eso, Claudio, no se lo quitan para nada. Y fíjate efectivamente que, sí, no es así, porque ahorita con los resultados electorales del PREP, los resultados desde el programa, del ITE, nos hablan de una ventaja de más o menos 56,000 votos, con el 80% de las casillas. Había que ver qué tanto esto ocurre. Y de esa manera, digamos, llamarle atención con la gente que nos escucha, es de que aquí no estamos hablando a favor o en contra de alguien nada más porque sí. Aquí estamos haciendo análisis de datos muy contundentes. A veces se puede pensar, es que eres adivino, ¿no? A mí algún amigo me llegó a decir, bueno, entonces, no somos agoreros, sino trabajamos sí, sobre análisis. Precisamente hace un ratito platicando con, y le mando un saludo a Antonieta,
de Código Tlaxcala, en donde precisamente hablaba de este fenómeno de los números, y nos hablábamos en razón, y ya hablaremos más tarde del caso Zacatelco, del que documentamos hace un momento, en donde pues, los números de pronto indican una cosa, y es donde nos vamos a centrar en este análisis. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué en algunos lugares la marca sí funciona y en otros no? Y hay tanta inconformidad de los votantes. Sobre todo documentamos incidentes en donde había una cantidad importante de votantes y resulta que a la hora del conteo no hay tantas boletas marcadas, ¿no? Y esto es parte de lo que desata el conflicto, sobre todo, por ejemplo, en municipios como Totolac, que documentamos el día domingo, sí. en donde grupos armados, no nada más con armas de fuego, porque eso no lo podemos comprobar, pero sí con toletes. Vimos cómo Guardia Nacional lleva y pone a disposición a 2 sujetos que se encontraban a bordo de una camioneta color negro y que en el interior traían estas herramientas que utilizan las policías, los policías. Sí, Manuel, pero si me dejas concluir un poco la idea que estaba yo prefigurando, porque esa es, digamos, lo que la gente tendría que pensar al final, porque las elecciones son eso, o sea, son rituales democráticos a los que tenemos que irnos acostumbrando, de donde va a haber todo lo que tú señalas. Entonces, en esa lógica, lo que vamos a vivir los tlaxcaltecas ahora es la cuarta alternancia en el Poder Ejecutivo en la historia de nuestro Estado. Y ello no es otra cosa, la alternancia del poder no es otra cosa más que una cuestión muy simple, es que el partido en el gobierno pierde las elecciones frente a un partido opositor. Eso es la alternancia política. Claro. Entonces, yo, digamos, un poco en esta primera intervención quiero dejar un poco la idea ahí sembrada, porque tenemos finalmente que nosotros darnos cuenta que la gente sigue su vida cotidiana como si nada hubiera pasado en un momento dado, pese a que pueda haber manifestaciones de inconformidad como la que mencionas. Y es la siguiente, si hacemos un recuento muy sencillo, en este caso para ver lo que vamos a vivir, es que nosotros vivimos una primera alternancia en 1998, cuando el PRI pierde las elecciones frente a la coalición que encabezaba el PRD y su candidato Alfonso Sánchez Anaya. Y luego, en el 2004, vivimos una segunda alternancia en el poder, porque el PRD pierde la elección frente a la coalición que encabezaba el PAN, que llevaba como candidato a don Héctor Ortiz Ortiz. Y luego vemos una tercera alternancia en el 2010, cuando el PAN pierde la elección frente al PRI, que llevaba como candidato a Mariano González Arur, ¿sí? Y ahora, y después se da la continuidad porque gana nuevamente el PRI con Marco Mena, pero ahora vemos una cuarta alternancia en el poder, porque el PRI pierde las elecciones frente a la coalición encabezada por Morena y la candidata Lorena Cuellar Cisneros. Pero ¿qué hay de común en todo esto? O sea, la cuestión es muy sencilla, el partido que está en el poder pierde, eso es la alternancia. Eso hasta ahí es ciencia política. Pero si nosotros nos damos cuenta cuál es lo común en estas 4 alternancias, pues que todos los candidatos triunfadores tienen un origen en un partido, en el PRI. Y por eso mucha gente dice, no cambia nada, todo sigue siendo lo mismo. Pues no, pero eso ya es sociología política, es decir, es ver, alternancia con puros candidatos del PRI, no nos va a dar para este programa para pensar todavía en ello, pero sí la gente tiene que entender que la alternancia política en nuestro país llegó... Bueno, yo creo que todos debemos entender esa parte, para ¿no? quedarse, tiene que entenderse, la gente tiene que aprender, ¿no? Tenemos que aprender a hacer esto, porque si no, nos vamos con lugares comunes y dicen, pues es que todos eran priistas, no cambia nada. No, sí cambian las cuestiones, las cosas. Lo que pasa es que a veces no nos damos mucho tiempo como para analizar poquito a poquito qué es lo que está ocurriendo. Pero esto es lo que vamos a vivir, una alternancia del poder, porque pierde el partido en el gobierno y gana la oposición. Pero eso es muy simple de entenderlo. Cambia la forma de gobierno,
cambia la ideología, pues ya son cosas que tendremos que ir analizando poco a poco con respecto En a esta los triunfadores. alternancia, ¿cómo de pronto ves, Isabel, que esta práctica que se ha generado, sobre todo en Tlaxcala, un estado pequeñito, que ha tenido a bien buscar alternativas, pero que de una u otra manera siguen una consistencia, como lo dice el maestro Sirio, pero que de pronto no vemos un resultado mayor? Pues bien, como lo comentaba el maestro Sirio, creo que lo que refleja esta alternancia, como lo mencionaba, pues es simplemente el hartazgo hacia un partido político que se encuentra en el poder, ¿no? Que quiere y que tiene esa visión, porque así lo ha manejado al menos el presidente de la República, pues el no mentir, el no robar y llevar estas tres palabras, ¿no? De no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, que son palabras que pues están muy marcadas en la ciudadanía y que justamente por eso yo visualizo que pues la gente ya se casó con esos temas. Y el candidato que abandere en algún otro proceso electoral, ya sea la gubernatura, la Diputación Federal o las diputaciones locales o presidencias municipales y de comunidad, pues van a llevar este lema siempre. Aquí creo que cabe resaltar que hasta dónde podrá mantenerse el partido de Morena con esta ideología para que sus seguidores pues sigan teniendo esa confianza y no que se caiga en el tema del hartazgo, como lo ha sucedido en este caso con el PRI, ¿no? Que finalmente pues ya vimos esa transición pues que se ha logrado obtener más espacios, ¿no? De partidos que no se pensaban que iban a llegar al poder. Sin embargo, hoy están gobernando a través sí, posiblemente de varias figuras políticas que ya estaban sumergidas en otros institutos políticos, pero que ahora con esta nueva visión, ¿no? Entre comillas, que el partido de Morena quiere empezar a proyectar, pues la ciudadanía pues creo que lo ve bien, porque el proceso electoral es lo que ha reflejado, ¿no? La votación que hoy tiene Morena refleja eso, refleja el apoyo, el respaldo hacia Morena y no sé, la figura que en ese momento abandere a la elección, pues posiblemente también sea un factor, ¿no? Que también aumente esa preferencia electoral. Ahora, Morena gana la Diputación Federal, la raza, los 3 distritos, tenemos de las diputaciones locales, 2 se vuelve a quedar en primer lugar, mayoría. A la democracia, ¿qué tanto le beneficia? Sobre todo porque sabemos que es de interés del Ejecutivo, del presidente, que siga teniendo mayoría en estas cámaras para poder tener el control, cosa que en la democracia no debería de ser. Eso no es democracia. La democracia es tener una interacción, si no igual, por lo menos que cause discrepancia, que pueda llevar a tener leyes más plurales, en donde ya la vieja práctica impuesta por el PRI por muchos años, pues quede desligada, cosa que el nuevo PRI disfrazado de Morena, opinan algunos, ejerce nuevamente ese control. ¿Cómo ves, maestro? ¿Qué te parece? Ahí en términos, digamos, de la pedagogía ciudadana que nos hace falta, y de la que hace un rato tú comentabas, dices, tenemos que aprender, sí, tenemos que aprender todos finalmente de esto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de democracia, hablamos de la democracia política, no hablamos de otro tipo de democracia. La democracia política implica la democracia de lo público, de la res pública, sí, de la república. Y la democracia no es un suceso, sino la democracia es un proceso. Por cierto, le gustaba decirlo así a un amigo que estimo mucho, de un partido local aquí en Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón. La democracia no es un suceso, no es un hecho dado, sino la democracia es un proceso. Por lo tanto, lo que nosotros vivimos cuando preguntamos si en México hay democracia o no, estamos cerrando la pregunta. La pregunta es ¿qué tanta democracia hay? Y de manera más puntual es
qué tan democrático o qué tan avanzado va nuestro proceso de democratización. Y lo que podemos decir a estas alturas, a casi 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a 21 años de que llegó Fox a la presidencia de la República, porque antes de ello podíamos hablar de que prácticamente no teníamos democracia, ahora podemos hablar de que nuestro proceso democrático está avanzando cada vez más rápido. Y por eso, en esa lógica, lo primero que hay que entender, Manuel, es que en democracia, así sea incipiente como la nuestra, ¿sí? Porque es incipiente. Claro. A algunos les gusta decir de manera coloquial, está en pañales, se vale decirlo, ¿no? Que nuestra democracia está en pañales, pero uno como de repente es así como muy académico, dice uno, es incipiente, ¿no? Nuestra democracia, aunque sea incipiente, en todas las democracias nadie gana todo. Esto es importantísimo, esta fórmula es importante que la gente que la escucha la entienda. En democracia nadie gana todo y para siempre. Entonces, en Tlaxcala es cierto, Morena ganó la gubernatura, ganó una diputación federal solo y 2 diputaciones en coalición, ¿sí? Y aparentemente se habría llevado lo que dice también la gente coloquialmente, el carro completo, ¿sí? Pero no es cierto, el carro no va completo, porque cuando nosotros revisamos ya cómo quedaron las elecciones en los congresos, vemos que no están así. Vamos a pedirle a la producción que nos ponga la gráfica de cómo queda la elección a diputados. A diputados. Por eso, y nos ilustra locales. mucho con esta idea que estoy diciendo, que exactamente como tú dices, Manuel, y hay que invitar a la gente que nos escucha a que tenga ese espíritu de aprendizaje, de aprender, esas ganas de aprender, de que en las democracias, repito, de manera, aunque sea incipiente la nuestra, en las democracias nadie gana todo y para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que como podemos ver en el mapa que ya ustedes están viendo ahí en la pantalla, no es cierto que Morena haya ganado todo, ganó quizá la mayoría en el Congreso, me parece que 11 distritos 11. de 15, ¿no? Así es. Pero no gana todo, y eso es importante entenderlo. Y luego tampoco lo gana para siempre. ¿Por qué? Y esto es importantísimo, sobre todo para la gente que se siente a veces frustrada porque su candidato perdió. Fundamentalmente eso, a decirles, a ver, tranquilos, no pasa nada, son 3 años, en 3 años vendrá nuevamente este ritual y hay nuevas oportunidades, porque la democracia así es. La democracia no es una panacea que nos dé, digamos, todos los beneficios. No. La democracia es fundamentalmente discusión, es pluralidad. Y entonces nosotros, si vemos el mapa del Congreso, vemos que se cumple lo que estoy diciendo. No se gana todo, ¿sí? Y eso es importantísimo en democracia porque lo que veíamos antes, en la prehistoria electoral, como yo le llamo, es decir, antes del 88, es que este mapa estaba pintado de un solo color. O sea, el Partido Ahora ya tenemos ganaba una todo. pluralidad, como dices, pero de todas maneras, 11 curules representan, ¿no?, La mayoría. La mayoría. Sí, Manuel. Y en este de pronto ya entrados en materia, a la hora de aprobar las leyes, de generar recursos para los municipios, pues no hay una equidad porque esta mayoría de pronto logra controlar. No precisamente, Manuel, porque mira, perdóname porque te interrumpa, pero es que no era lo mismo que llegaran todos los diputados de un partido, incluso toda la cultura, la subcultura política del país los definía así, eran levantadedos, decían. Es decir, que no hacían nada más que ir a levantar el dedo para lo que dijera el gobernador o el presidente en turno. Ahora no es así, a tal grado de que nosotros vemos una legislatura que ya se está yendo, que es esta actual, en la que tiene más mayoría Morena y realmente no vimos mayores cambios en términos de una mayor democratización. Sin embargo, aquí el fenómeno que decías, en donde de pronto no se ven grandes resultados, pero sigue siendo la marca la que arrasa. ¿Qué lectura te da eso? Sí, es la marca la que arrasa, pero hay bastiones y hay casos muy específicos que, bendito sea Tlaxcala que nos da estos casos para estudiarlos de verdad. Ojalá los sociólogos en política, los politólogos, los antropólogos, incluso los filósofos y los periodistas se pudieran meter a estudiar más esto, porque ¿cómo explicas, por ejemplo, que un candidato en Nativitas tenga una clientela electoral, porque así se
Así la primera idea que tengo, ¿sí? Que le permite reelegirse. Es decir, me platicaban, yo no he visto el video, me platican que sacó un video en el que prácticamente riéndose dice, yo soy el único que le puede ganar a Morena aquí en Tlaxcala. Yo no he visto el video, pero me dicen que con una risa muy franca, este personaje, no la persona, yo no hablo de política, no hablo de personas, yo hablo de personajes. Este personaje Covarrubias, que a pesar de ello tiene razón, efectivamente, ha mostrado ya en 2 procesos electorales que es el único que le puede ganar a la marca. ¿Cómo le hizo? Es ahí donde vienen las preguntas de investigación que hace falta que los académicos se pongan a estudiarlas, porque es todo un proceso, toda una estructura clientelar que no solo funciona ahí, funciona en el distrito también de Zacatelco, con un cacicazgo, que por cierto no es una palabra negativa, había que decir que un cacique es una persona que tiene excesiva influencia en una comunidad, pero esa diputación viene de un cacicazgo, precisamente encabezado por el ex líder local del magisterio en Tlaxcala, J. Carmen Corona. Eso está claro. Como no ganan todo, como no se gana todo, lo interesante es ver esto. ¿Qué es lo que ocurre ahí y cómo es que efectivamente en términos de la mayoría ahora nosotros vamos a tener ya no un gobierno dividido, sino un gobierno, un Congreso que en teoría la mayoría es del mismo partido y que por lo tanto se facilitarían las cosas para que desde el Ejecutivo se pudieran hacer iniciativas importantes como han ocurrido a nivel federal. ¿Van a pasar? Yo realmente no tengo muchas dudas en que vaya a ocurrir, porque nuevamente si cuestionábamos que Lorena también viene del PRI, bueno, pues varios de los diputados locales que ahora llegan a la siguiente legislatura por Morena, pues estaban en el PRI. Yo recuerdo algunos nombres. Pero tu lectura, ¿no? En y vuelvo a insistir, tu lectura en esta elección en donde la marca no da resultados, ¿por qué la gente de pronto no toma eso y emite un voto de castigo para esta marca? La legislatura, no veo votos de castigo no los hay en Tlaxcala. Yo veo más bien esfuerzos locales. Yo veo esfuerzos locales. Está bien marcado en Tlaxco, en Calpulalpan, en Nativitas, en Zacatelco. Yo veo ahí estructuras locales de poder, ¿sí?, de poder político, de poder partidista, que logran vencer a la marca. Lo que dice había que buscar el dichoso video, porque me dicen a mí que está, pero que él dice que Covarrubias... Pero sigue siendo parte de la marca, porque PT forma parte de la coalición. Aparentemente, pero fíjate cómo él mismo dice en el video, me dicen, pues yo no lo he visto, pero le doy crédito a quien me lo diga, o sea, le creo. Dice que entre risas él dice, soy el único que le puede ganar a Morena. O sea, dice, soy el único que le puedo ganar a la marca. Es como si alguien dijera, si una refresquera local dijera, soy el único que puede hacer que la gente tome más mi refresco que Coca-Cola. Ya le estoy haciendo propaganda a Coca-Cola. ¿Por qué? Porque en ese nivel está la marca. Entonces, no es cierto que todo sea la marca, no. Estos candidatos que están ganando en los diferentes distritos a través de una construcción de estructuras políticas importantes, sí, logran vencer a la marca. Eso es bueno para la democracia en un momento dado, desde mi punto de vista, sí, salvo que en esas estructuras, digamos, políticas pueda haber, digamos, elementos violatorios de la ley. Es decir, porque yo hago una clientela electoral, les digo, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Estamos hablando de una clientela popular, pero bueno, vemos que entonces aquí algo todavía que de pronto me parece más digno de observar es que los cacicazgos, sigan controlando al viejo estilo, sí, la voluntad de muchos. ¿Qué es lo que necesita hacer la ciudadanía de a pie? Todos los que de pronto nos quejamos por la situación que estamos viviendo y la falta de tanto de leyes como en la materia electoral, tanto en la ejecución para el desarrollo de la economía, de la ley. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos de todos los días para poder tener, si no al funcionario mejor, al ideal, pues alguien que pueda dar resultados, Isa?
Pues hay que dar seguimiento, ¿no?, a todas las propuestas que emitieron cada uno de los candidatos que participaron en la jornada electoral, porque muchas veces ya llegó al poder, pero pues ya no hay más, o sea, se enfoca en su función legislativa o de gubernatura o de ayuntamiento, pero ya no hay más, o sea, ya no regresan con la ciudadanía, y también la propia población, pues lamentablemente muchas veces se deja de exigir. Esa parte creo yo que sí es importante y fundamental, que se le vaya dando seguimiento a todas y cada una de las propuestas que emitieron en su momento los candidatos. De ahí que entonces simplemente exigencia de resultados, porque una sociedad la cambiamos todos, la cambian cada uno de los ciudadanos, pero participando en el sentido de ver y corroborar que su propio candidato, y que ya esté en funciones, pues que verdaderamente esté cumpliendo con esas propuestas, porque es de pronto ellos se concentran en su actividad política, o bueno, ya de funcionarios, pero lamentablemente los resultados, la ciudadanía se pierde en ese sentido de, bueno, ya ganó, pero ya pues él sabrá qué hacer o ella sabrá qué hacer, y se deslinda uno totalmente, como te desmarcas, ¿no?, de que podamos darle continuidad a todas esas propuestas. Creo que sí hay que involucrarse la ciudadanía, analizar sobre la responsabilidad que asumen desde la toma de protesta, y no soltar fácilmente pues a su alcalde, próximo alcalde, de ver que verdaderamente las propuestas, yo insisto mucho y enfatizo mucho este tema, porque si no hay exigencia, creo que serán pocos los candidatos o alcaldes, diputados federales y locales, que pues sigan en esta marcha de poder cumplir cada uno de los compromisos. La ciudadanía siempre ha manifestado mucho esta indiferencia de parte de los candidatos, porque finalmente el candidato acude a pedir el voto y llega un momento en el que se aleja por completo, y son 3 años los que no aparecen y no regresan. Hasta el próximo proceso electoral es cuando vuelven a regresar las mismas caras a pedir nuevamente el respaldo ciudadano o a participar por otro partido político, ¿no? Ahora, algo que también cabe la pena, me gustaría conocer su opinión, es ¿qué perciben? ¿Cuál es, y reitero, qué opinión les merece el hecho de que una candidata salga segundos después de las 18 horas a proclamarse virtualmente ganadora? Se desarrolla toda una perspectiva de influir todavía después de la votación no sé si tal vez sea en las autoridades electorales o a qué se debe. ¿Cómo ven que una candidata que lo pierde de manera contundente salga enseguida a proclamarse ganadora, ¿no?, con mariachis todos, pues? Bueno, digamos, en un momento dado, esta celebración anticipada que hizo Anabel Ábalos, porque yo pongo el nombre, me recordó los festejos de Joaquín Cisneros en 1998, cuando en el 98 no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Ahora si la coalición que encabezaba Anabel Ábalos tenía la información, debería tener claro que estaba abajo en las votaciones, y debió haber cuidado esta parte, pero lamentablemente no lo hizo así. Por eso me parece nostálgico, porque pienso que le pasó lo que le pasó a Joaquín Cisneros, pero en aquellos tiempos resultaba muy claro, es importante, por eso yo empezaba con ellos diciendo eso. En el 98 vino aquí a Tlaxcala el CEO, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Guadalajara, que tenía un prestigio enorme, y después de las elecciones, incluso antes de que lo permitiera la ley, dijo que quien había ganado había sido Joaquín Cisneros. Y nosotros, desde el Centro de Estudios Demoscópicos de la entonces Departamento de Trabajo Social, Sociología y ahora Psicología, con el CEDEM, con el maestro Javier Quiñones como director del CEDEM,
teníamos en nuestra encuesta de salida que quien había ganado había sido Alfonso Sánchez Anaya. Entonces a las 7 de la noche, cuando ya el CEO había venido a dejar aquí su prestigio, sale el CEDEM junto con el maestro René Elizalde a presentar nuestros datos y decimos nosotros ganó Alfonso Sánchez Anaya. Y entonces es ahí cuando Joaquín Cisneros se queda parado ahí frente al Hotel Posada y dice, pues ya se acabó el festejo. Y aquí ocurrió algo parecido, pero el problema aquí está en que muchos sí que hicieron creer, que creían más que no sabían, creían que Anabel sí podía ganar la elección, sí podía revertirla, porque hablaban incluso de que la posibilidad de hacer el fraude le permitía ganar. Pero quienes teníamos la información contraria decíamos no, veíamos un triunfo no contundente quizá, como pudiera pensarse, pero sí una distancia, digamos, marcadora, suficiente, marcada, clara. Entonces, en esa lógica es que esos aspectos se van a tener que ir abandonándose. Lamentablemente tienen que pasar a la historia, porque ya no se puede. Es decir, lo honesto de parte del PRI y de su candidata y de su coalición era salir y decir, reconocemos que ganó Lorena Cuéllar, como lo hizo Anaya y Meade con López Obrador en el 2018, por ejemplo, para poner un ejemplo claro. Pero antes de eso, en el 2012, López Obrador no salió a decir, a reconocer el triunfo de Peña, y tampoco salió a reconocer el triunfo de Calderón en el 2006, porque había cuestiones de fraudes que él mismo denunciaba. Bueno, aquí no se ha hablado de que el PRI y su coalición no ha hablado de acusar de fraude. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente también en nuestra cultura democrática tenemos que empezar a ver y reconocer que perdimos. Si yo perdí, ya reconozco. Y eso es lo que muchas veces no ocurre. Y hay gente que puede asusar, ¿no? Como lo que mencionamos hace un rato en protestas en municipios donde, bueno, pues es que no estamos de acuerdo, pues es que robó, es que compró votos, es que, bueno, sí, está bien, tienen razón. Si ustedes dicen que eso fue, bueno, hay instancias a las que deben acudir. Hay que judicializar y probarlo. Ahí, ¿no? Hay que ir a presentar y ahí hay que ir a probar. En la prehistoria electoral esto no era. Insisto, creo que ya dije 3 veces prehistoria electoral, pero 4. Es que me parece importante. Desde que yo participaba en esto muy joven, digamos en el 94, 95. Digo, por fortuna esto ha evolucionado y esperemos que sea para bien. Isabel, tú estuviste en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y presenciaste este anuncio que por primera vez se da en Tlaxcala, sí, en donde este conteo rápido es asertivo, ¿no? Y pone y cumple en el horario, no puntual, pero cumple en tiempo, como se había anticipado, este anuncio de conteo rápido. ¿Cómo ves este aporte por parte de las instituciones hacia una democracia que, como dice nuestro Claudio, pues va en continua evolutiva? Pues para ser la primera vez que se emite un conteo rápido en la entidad a través del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, creo que el resultado, al menos para el órgano electoral, es positivo. Positivo porque arroja los datos que ya en este momento se han contabilizado de acuerdo a las boletas, ¿no? De acuerdo a los votos que se concentraron en las urnas y que arroja el virtual triunfo de la candidata de la coalición de Juntos Haremos Historia, ¿no? Claro. Sin embargo, había dudas de algunos institutos políticos, ¿no? En el sentido de que qué tanto iba a funcionar. Y después de anunciar el conteo rápido, pues realmente no hubo ni siquiera un pronunciamiento de inconformidad en ese momento, ¿no? Al día siguiente se han mantenido el mismo margen de votos a favor, ¿no? De la coalición, ya con el PREP. Se compensa o se puede comprobar, ¿no? que el antecedente de un conteo rápido pues lo respalda el PREP, ¿no? Que se va un poco más lento, pero que en definitiva pues sigue posicionando a la candidata Lorena Cuéllar, bueno, candidata y virtual gobernadora. Estos ejercicios que vuelven y le dan certividad a un instituto y que nos dan garantía de que nuestras instituciones
tienen las posibilidades, las facultades, los recursos y los elementos humanos para poder generar este tipo de anuncios a una velocidad pues realmente impresionante. Digo, estamos hablando de 5 horas después de que se cierran las casillas, es muy asertivo, pero que en los momentos, ya en el transcurso, no por el resultado, no porque el PREP no funcione, sino la sociedad empieza a manifestar estas inconformidades y tenemos casos como el de Xicotzingo y el día de hoy el de Zacatelco. ¿Qué tan válido es? Que esa es la otra parte, en el otro ejemplo que yo quería utilizar en este caso para señalar efectivamente esto que decía que es una regla de la democracia, de que nadie gana todo. Si nosotros pudiéramos tener el mapa, no me acuerdo si lo tienen, pero si el mapa de los municipios, entonces vemos que tenemos un estado totalmente colorido. Es decir, sí, ganaron, bueno, hasta partidos que consideramos como muy emergentes, como redes sociales progresistas, etcétera, que tiene 2 alcaldías. Ganan, ¿no? municipios, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque esa es la democracia. La democracia es pluralidad, es pluralismo. Y entonces, bueno, ahí tienen ustedes. Ahí está la gráfica, ahí se ve está, multicolor. ¿Ven cómo en democracia nadie gana todo? Es decir, Morena no gana todo. Ahí está muy claro que la ciudadanía, sobre todo cuando va a pensar en su autoridad inmediata, puede votar para gobernador por un partido, para diputado federal por otro, para diputado local por otro, y para ayuntamiento por otro, y para presidente de comunidad por otro, y alguien puede decir, no, eso no puede ser posible. ¿Por qué no? La gente sabe que puede diferenciar su voto en una buena cantidad, y sobre todo a nivel de los municipios y a nivel de las presidencias de comunidad. Esto es increíble. Bueno, para nosotros que nos dedicamos a estudiar, realmente a mí me da un montón de gusto ver esto, y no es porque yo también tengo obviamente una preferencia partidista en un momento dado, no milito en un partido, alguna vez milité de manera importante, pero me da gusto en un momento dado que todos ganen. Es decir, como el juego de la política es eso, es que todos ganen, que todos tengan juego. Ahora, no nos meteríamos en este caso incluso en la conformación de cada uno de los ayuntamientos, porque la ley establece con mucha claridad que le puede tocar cierto número de regidores a los partidos que por supuesto. perdieron. Entonces lo que tenemos a la vista es la complejidad de lo social y la complejidad de lo político, que muchas veces no estamos acostumbrados o no queremos verla. Qué flojera me da analizar, bueno, y aquí por qué perdió, y aquí por qué ganó, etcétera. Y a veces ganaron o perdieron por 2, 3, 5, 10 votos. El caso de Xicotzingo, se están peleando entre 10 y 20 votos. Es increíble la forma en que ocurre esto, y tenemos nosotros que seguir haciendo, Manuel. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, ha sido muy generoso de tu parte abrir estos espacios para hacer pedagogía ciudadana, que la gente entienda que esto es, digamos, normal en un momento dado, pero que como venimos de un régimen, digamos, autoritario, vertical, que tuvimos durante 80 años, abandonarlo es muy difícil. Mañana vamos a seguir viendo estos mapas coloridos dentro de 3 años, 6 años, 9 años, 12 años, vamos a seguir viendo estos mapas coloridos, pero vamos a empezar a ver una actitud distinta de parte de los ciudadanos. O sea, te estoy hablando de que los niños que tienen ahorita 6 años, dentro de 12 años van a ser ya ciudadanos y van a entender las cosas de manera distinta como la estamos viendo nosotros. Sí, que la cultura de la participación ciudadana, la cultura democrática, del diálogo, se vuelva, la cultura de la pluralidad, la cultura de la tolerancia, de la inclusión también. De la inclusión, que estamos empezando a ver también. Entonces, esto que estamos viendo aquí, Manuel, y lo que decía hace un rato Isabel, a mí me recuerda un poco lo que, digamos, la importancia que así tendríamos que ir a ella, Manuel, porque yo lo escribía la semana pasada. Desde el 93 Paulo Freire publicó un libro que se llama Cartas a alguien que quiere enseñar, y de él yo rescataba una frase que decía lo que estaba señalando Isa hace un momento. Es decir, dice, es necesario que sigamos la actuación de la persona que votamos,
O sea, ya le dimos Claro. nuestro voto, Ahora hay que seguirlo, hay que claro. seguir su actuación, no importa que sea diputado federal, local, etcétera. Y dice Freire, cito, que vigilemos sus pasos. Fíjense lo que dice. Vigilemos, no dice observemos, no, dice vigilemos sus pasos, sus gestos, sus decisiones, hasta sus gestos, imagínense, sus decisiones, sus declaraciones, sus votos, sus omisiones, sus connivencias con la desvergüenza, dice. Hay que vigilarlos. Dice, hay que exigirlo, dijo hace un rato aquí Isa, hay que exigir que cumplan sus promesas, evaluarlos con rigor para poder votarlos nuevamente o negarles su voto. Eso antes no lo podíamos hacer, por eso el personaje Covarrubias en Nativitas es interesante de analizarlo, porque él se somete a la rendición de cuentas, va por la reelección y los ciudadanos lo aprueban. ¿Cómo? Es algo que todavía tendríamos que analizar, pero él se somete y dice, aquí vengo otra vez, aquí yo les vengo a rendir cuentas, esto fue lo que hice como diputado, me vuelven a dar su voto y la gente le dice, órale, ahí está el voto. El personaje va incluso para más cosas hacia el futuro. Entonces nosotros tenemos como ciudadanos también que empezar a aprender mucho de esto, porque si no lo aprendemos, entonces ir a depositor... Estamos condenados a repetir la historia. Su Claro, perspectiva, claro. ¿cómo ves esta posición de los aspirantes, ex aspirantes a la alcaldía de Zacatelco y también de Chicochingo, que salen a manifestarse en contra de los resultados, pero sin judicializar, sin pruebas? Porque nadie aportó pruebas, nadie llevó nada que de pronto pueda sustentar, ni siquiera su oficio, hasta las instituciones encargadas de revisar estos casos de irregularidad electoral. Pues ya haciendo como una evaluación del pronunciamiento que emiten en este caso 10 ex candidatos, a presidentes municipales por Zacatelco, según están apenas levantando las pruebas para poder impugnar la elección. Hubo alguno que dijo que él no tenía pruebas, pero que se sumaba. Eso de pronto llama mucho la atención, Sí. ¿no? Dijo, se me hace muy curioso. Es interesante porque ya están hablando de impugnar, pero no tienen los elementos, o al menos en ese momento no tenían elementos para poder decir, voy a impugnar por 5 aspectos, particularmente que los puntualizaran bien en ese momento, y solo se abocaron a decir que hubo acarreo, que hubo entrega de despensas, como ¿Cómo se pasa dice en cada muchas proceso electoral, elecciones en Vox, Claro. la Y Vox que- Populi, ¿no? y que a nadie le consta hasta que haya pruebas, ¿no? Y aún presentando las pruebas, habría que corroborarlas. Cabe destacar que las fotografías y los videos no son materia de carga de prueba para estas cosas, y que es lo que se necesitan son los testimonios. Y yo no creo que alguien en su sano juicio diga, pues sí, yo recibí una despensa y pues fui a votar por fulanito. Lo que lo vuelve muy complejo. Pero bueno, primero hay que ver que, digamos, durante todo el proceso electoral, alguno de los contendientes puede violentar, digamos, las reglas de la competencia. Por ejemplo, el más común es el de superar El tope el de la campaña. compra de votos, ¿no? ¿No? El de la compra de votos. Y para eso se han creado ya instituciones para poder darle este seguimiento. Yo veo, por ejemplo, nada más en los datos que presenta John Ackerman, en una plataforma que pusieron a disposición de la ciudadanía para que pudieran denunciar las anomalías que pudieran encontrar en la jornada electoral. Y Ackerman publicó ayer que en el caso de Tlaxcala solo se presentaron, ellos solo recibieron 3 denuncias para el caso de Tlaxcala. Y esas 3 denuncias, digamos, de alguna manera, pues como que ya se verían superadas con las protestas postelectorales que estamos viendo ahora. Entonces, no, aquí el asunto es que ya ha pasado el proceso electoral y empezar la movilización en este momento no tiene mayor sentido, porque ya hay instancias a las que se puede acudir. Existe el Tribunal Electoral y no solo eso, también existen las fiscalías especializadas en la materia y que pueden ser delitos que en un momento dado se pueden perseguir por oficio y que sí puede haber sanciones. Pero,
Todavía no puede haber impugnaciones formalmente ante el tribunal porque, bueno, sí puede haber frente a las decisiones en cada una de las casillas, debieron haber presentado impugnaciones por casilla, pero para impugnar la elección de un ayuntamiento en este caso todavía no se puede, de ningún candidato, tiene que ser hasta que el día de mañana se concluya el cómputo y se entregue la constancia de mayoría del eventual triunfador. Hasta ahí los partidos y los candidatos perdedores en un momento dado pueden presentar los recursos de impugnación y ahí es donde tienen que presentar las pruebas de que efectivamente pudiera haber compra de votos, acarreo y muchas otras lamentables costumbres mapacheriles, decíamos en antaño, electorales que lamentablemente todavía no se van. Y que todos los partidos... Y que todos los partidos de una o de otra manera pueden de todo signo, pues, digamos, todo signo partidario utiliza. Aquí lo interesante sería ver cómo eso se puede ir diluyendo a partir de lo que se está planteando recientemente. Por ejemplo, fraude electoral como delito grave. Es decir, que quien sea acusado de fraude electoral ahora no tiene derecho a fianza. A fianza y eso del ¿Qué tanto medidas como esta o una fiscalía electoral más puntual en el seguimiento del delito puede inhibir cada vez para que los mexicanos pudiéramos cada vez en elecciones jugar más limpio? Yo digo que ese no es el problema, que el problema es generacional, de que si no les empezamos a enseñar a nuestros niños desde ahorita que se debe jugar limpio, entonces cuando lleguen a ser candidatos del partido que sea, van a querer jugar sucio y entonces eso no es democracia. Por eso, el país tiene que invertir en una cultura democrática que alguna vez con el IFE se adelantó, iba bien, lamentablemente después se pervirtió. Pero aquí, digamos, lo que le preguntabas a Isa, Manuel, y termino mi comentario aquí, es que, bueno, a ver, tienen, está bien, está mal, no es que esté bien o está mal, tienen derecho en un momento dado a la protesta, sí, pero deben entender que eso no les va a hacer que los votos que cayeron ayer en las urnas cambien, no, la única y mucho menos que se anule una elección. Mucho menos, aunque hay que estar expectantes. Hay que estar expectantes porque sí es probable que pueda haber, digamos, cambios, sí hay conflictos postelectorales que después llevan a anular elecciones. Digamos, lo más reciente que vimos fue el año pasado en Hidalgo, ¿no? En Coahuila, donde hubo municipios en los que se protestó por la vía legal y sí cambiaron los resultados. Entonces sí hay que estar atentos. Ese colorido que vimos en los municipios y en los distritos también, creo que hay un distrito en el de Zacatelco donde la diferencia era muy pequeña, ¿sí? Un recurso bien planteado, una impugnación bien planteada puede posibilitar el cambio de color. Pero eso se hace por la vía constitucional, eso hay que decirle a la gente. A ver, cerrando calles. No se hace cerrando calles, no se hace quemando llantas, contaminando más. No, a lo mejor sacan su enojo. Su frustración, pero no van a resolver el asunto está en otro. Y es triste, desde mi punto de vista, bueno, por lo menos a mí no me gusta, nunca me ha gustado que sea así, pero como repito, por quinta vez venimos de la prehistoria electoral, pues entonces estábamos acostumbrados que ella ocurría y decíamos, pues es que así va a ser siempre. No. Hemos demostrado que como sociedad mexicana sí podemos ser una sociedad democrática y sí podemos aspirar a procesos electorales limpios, a candidatos presentables, que en un momento dado uno puede decir, bueno, voy a votar por el mejor, no por el menos peor, menos malo. Así es. Eso, digamos, creo que cuenta, y espacios como este pues ayudan mucho para que la gente aprenda. Pues agradecerle su participación, su tiempo y su opinión de gente que conoce. Nos vemos la próxima semana, si ustedes nos los permiten, en este análisis y que vayamos viendo cómo se va comportando este mapa colorido y en esta incipiente democracia. Gracias, Manuel. Sobre todo agradecerle a usted que nos permite llegar hasta donde tenga un dispositivo móvil o un equipo de cómputo. Le recordamos que la información la va a encontrar en nuestro periódico digital
www.imagenplataformadigital.com y también en nuestra plataforma de redes sociales y en nuestro canal de YouTube. ¿Está usted informado? Muchísimas gracias.